Hoy analizo en detalle la nueva superlente que Viltrox ha sacado al mercado para cámaras full frame, Viltrox 35mm 1.2 Lab. Un auténtico bicho en todos los sentidos, y es que hay que reconocer que pequeña y ligera precisamente no es, pero su calidad es sencillamente increíble. Y es que lo que está haciendo Viltrox ya desde hace mucho tiempo, creo que ha conseguido que se posicione, sin lugar a dudas, como un referente en la fabricación de objetivos de la más alta calidad, que rivalizan de tú a tú sin ningún tipo de complejos con los Sony G Master o los Sigma Art. En este canal ya he analizado maravillas como el Viltrox 16mm 1.8 o el reciente Viltrox 135mm 1.8 Lab. Reviews que, si no habéis tenido ocasión aún de verlas, os dejaré los enlaces abajo para que las echéis un ojo. Y centrándonos ya en este nuevo 35mm, lo primero que hay que decir es que se trata de la segunda lente de la gama Lab de Viltrox después del 135mm. Y con Lab quieren indicarnos que se corresponde con su laboratorio de mayor perfección óptica posible, algo que ahora vamos a analizar. Y desde luego hay que decir que la construcción y el envoltorio, la caja, están igualmente a la misma altura. El objetivo va a venir en una caja de excelente manufactura, dentro de la cual encontraremos los accesorios que veis ahora mismo en pantalla. Nada más sacar este 35mm de la caja, lo primero que notaremos es que se trata de una lente de una construcción contundente, un diseño robusto, con un cuerpo de aleación de magnesio y aluminio que se va hasta un peso oficial de 920 gramos, el cual, según he comprobado, es un peso correcto, pero sin contar con la tapa frontal, ni la trasera, ni el parasol. Y como comparativa de tamaño, que siempre me gusta hacerla, aquí lo veis puesto junto al Viltrox 16mm 1.8 y el Viltrox 135mm 1.8 Lab. En cuanto a las características externas, además del típico switch para conmutar entre foco manual y foco automático, que luego veremos su rendimiento, vamos a encontrar un anillo de diafragma manual muy amplio que puede trabajar también de forma clickless si lo deseamos, a través de otro de los switches laterales, pues para poder tener una operativa totalmente silenciosa. Por supuesto, también podremos controlar el diafragma desde los diales de la cámara, simplemente llevando el anillo de diafragma totalmente a la izquierda hasta la posición A. Y como ya es característico de Viltrox, vamos a contar con una pantalla digital, en este caso OLED a color, en la cual se reflejarán los datos del diafragma, apertura, profundidad de campo, etc. Y por supuesto, para mí, una de las cosas que una vez que ya las tienes y las has usado, es difícil renunciar a ellas, y que funciona de la misma manera que lo que os comenté con el Viltrox 16mm. Tenemos dos botones laterales configurables. El superior, el primero, es un botón de función, al cual pues le podemos asignar cualquiera de los controles que la cámara que tengamos nos permita reasignar a nuestro gusto. Y el de abajo se trata de un control que, cuando lo pulsamos, nos permite cambiar entre dos escalas de enfoque, dos distancias de enfoque A y B, las cuales podemos programar de forma muy sencilla, simplemente enfocando de forma manual con el aro de enfoque a una distancia dada, y a la vez pulsamos ese botón de abajo programable y el de enfoque. Automáticamente en la pantalla vamos a ver que se pondrá de color verde ese indicador de distancia A o B, y ya tendremos registrada esa distancia de enfoque. De esta manera, pues ya es muy fácil, podemos cambiar entre dos distancias prefijadas a nuestro gusto en cualquier momento, de forma rápida y seguro, tal y como os expliqué en su día en la review del Viltrox 16. En la base de la montura se sitúa el puerto USB-C, a través del cual podemos realizar actualizaciones de firmware, algo que, ojo, también es posible directamente vía Bluetooth mediante esa aplicación móvil con la que, como ya os comenté en el vídeo del 135mm 1.8, también podemos personalizar la pantalla de inicio, ponerle una animación, configurar la operativa de los botones, etc. El diámetro frontal de la lente es de nuevo de 77mm. Esto nos permite montar filtros de rosca normales. Tiene un tratamiento muy importante repelente al agua y a las manchas, y una distancia mínima de enfoque de tan solo 0,34 metros, lo cual nos permitirá acercarnos mucho a cualquier sujeto y combinar esta característica con el aislamiento del fondo que ya nos da de por sí la apertura 1.2 ultraluminosa.
Y como no podía ser de otro modo, el objetivo, por supuesto, es resistente al polvo, a la humedad, con un sellado muy bueno que permite usarlo en condiciones complicadas. Y explicado todo esto, vamos ya con el análisis de los resultados ópticos, comenzando con la nitidez, que como era de esperar, es absolutamente sobresaliente. No se le puede poner ningún tipo de pega incluso a plena apertura. Es un objetivo que vais a poder utilizar desde 1.2 sin ningún tipo de miedo, porque no solo el centro ya ofrece un detalle brillante, sino que si nos desplazamos hasta las esquinas ampliando incluso al 100%, comprobaremos que estas ya muestran también un nivel de detalle excelente. Está claro que si vamos cerrando un poquito el diafragma, los resultados en el centro irán mejorando un poco. Y las esquinas evidentemente también se irán beneficiando siempre cuando cerramos algo el diafragma, pues de un menor viñeteo y de un detalle que lógicamente siempre se va a incrementar. Pero como digo, no creo que nadie pueda ponerle pegas de ningún tipo en ese sentido a este 35 milímetros. Son unos resultados difíciles de superar. En todo caso, yo ya os estoy mostrando la evolución completa del diafragma hasta llegar a su apertura más cerrada posible, F16, en la cual ya sí se nota que la difracción entra en juego y el detalle decrece como es de esperar con respecto al resto del recorrido. En cuanto al flare y las aberraciones cromáticas, los resultados son también excelentes. Y es que este objetivo incluye 5 lentes SD y 3 de alto índice de refracción, y mis pruebas en ese sentido han confirmado el excelente rendimiento que se prometía en condiciones de contraluces, en las cuales no he notado ningún fogonazo de esos fuertes que sea problemático ya situar el sol en el centro del encuadre o cerca del centro, o también en las regiones periféricas, en las esquinas o fuera, por lo que vais a poder trabajar a contraluz ya sea para retrato, fotografía de paisaje, posados, sin miedo alguno. Las aberraciones también están muy bien controladas, y es que, como podéis observar, en estas muestras a 1.2 al 100% no hay pegas tampoco en este apartado. Más adelante ya veremos cómo va el tema de las aberraciones hablando de astrofotografía. Pero evidentemente una lente como esta está diseñada con la fotografía de retrato en mente, y es que con esa apertura y rendimiento tan alto en nitidez vais a poder obtener retratos con un detalle fantástico a 1.2, pero además una gran separación del fondo al poder trabajar con profundidades de campo que son muy reducidas, y que también nos van a permitir que, aunque haya gente que esté por detrás paseando, quede todo el fondo muy difuminado, sin necesidad de que os peguéis completamente al sujeto para evitar deformaciones al ser un objetivo que todavía es relativamente angular. Esto también se va a reflejar en fotografías de acercamiento, donde igualmente el fondo quedará muy desenfocado y además con un bokeh muy agradable, y es que siendo un objetivo en el cual precisamente el bokeh es evidentemente importante, también hice las pruebas relativas al viñeteo óptico, que es algo diferente de la caída de la luz en zonas periféricas que ahora analizaremos. En ese caso se trata de que veamos la forma que adopta ese bokeh en los laterales de la imagen a plena apertura. En el centro es normal que una lente a plena apertura muestre un círculo perfecto, pero cuando ya nos vamos desplazando hacia los laterales es cuando ahí se nota de verdad qué lentes están realmente optimizadas para esta tarea. Y creo que en este caso tenemos un muy buen resultado, porque incluso a 1.2 el rendimiento, como veis, es muy bueno. Algo que, por ejemplo, también he visto de nuevo señalado en la review de Philip Reeve, quien indica que de todos los 35 milímetros ultra luminosos full frame que ha probado, este Viltrox es el que mejor rinde en este apartado. La distorsión de la lente es una de las cosas que no se encuentran entre lo más destacado de este objetivo, y es que parece haber una ligera distorsión tipo mostacho, algo más difícil de corregir con un simple deslizador, ya que no es una distorsión totalmente uniforme, sino algo ondulada, por lo que para que quede perfecta a nivel geométrico, pues tocará esperar a que Viltrox desarrolle el perfil y ya podamos utilizarlo en Lightroom, en Capture One, etc. El viñeteo, la verdad, que tenía miedo de que fuera excesivo al ser una lente tan luminosa. Está claro que viñeteo vamos a tener de partida, es inevitable, pero creo que en unos valores normales y muy controlados, y que no tendrán repercusión alguna negativa, ya sea en retrato o astrofotografía. Y por cierto, con filtros de su mismo diámetro, 77 milímetros, dada la focal de 35 milímetros, que es algo cerrada, no hay ningún tipo de problema en apilar dos filtros.
Por lo que respecta al enfoque, Viltrox publicita un motor cuádruple Hyper VCM que promete una mejora de hasta un 150% respecto a la velocidad de los motores STM tradicionales. En las pruebas que estáis viendo, el enfoque se mostró muy rápido en fotografía, incluso en estos tests que fueron realizados con bastante poca luz, jugando además con la distancia mínima de enfoque, una media hora aproximadamente después del atardecer. En las pruebas en vídeo me pareció apreciar algo menos de reacción en la transición del primer plano al fondo, si bien hay que indicar que el objetivo lo utilicé, como veis, a plena apertura y que mi A7C o la A7 III tampoco son una flecha en este apartado y el objetivo pues acaba de ser lanzado y pronto recibirá seguro alguna actualización de firmware. Por lo que respecta a la Sunstar, tratándose de un diafragma de 9 palas redondeadas y más pensado realmente para ofrecer un buen bokeh, vamos a tener una Sunstar de 18 rayos, pero está claro que no es una característica para la que esté optimizado. Por lo que si queréis conseguir unos rayos que sean bien definidos, tendréis que cerrar al menos hasta f11. Y llegamos a la última de las pruebas que he dejado precisamente para el final, porque sé que muchos la estaréis esperando, astrofotografía, y aquí tengo una buena y una mala noticia. La buena es que el rendimiento general en cuanto a lo que son las aberraciones en estrellas está la verdad muy bien controlado. Como estáis viendo, con una Sony A7 III y al 100%, las estrellas están muy bien representadas en el centro. Y si nos vamos desplazando hasta las esquinas, notaremos algo de coma que para que lo podáis apreciar mejor, os lo muestro también al 200%. A medida que cerramos un poco el diafragma, iremos mejorando algo ese coma en las esquinas y a f2 el resultado creo que es fantástico. Así que en este apartado yo la verdad no tendría quejas siempre que utilizara una cámara normal. Pero por el contrario, si tenéis una cámara astromodificada, aquí sí que tengo esa mala noticia que os comentaba, y es que sí que parece existir ese leak infrarrojo que a día de hoy afecta a no pocas lentes de todo tipo de marcas. Como podéis observar, en dos tests realizados en casa, con la tapa del objetivo puesta y a un ISO muy alto, la fotografía en la cual se usó el 35 mm presenta ese leak. Esto se lo reportaré a Viltrox por si es posible readaptar algo a nivel de firmware, como creo que de hecho ya se ha hecho recientemente con algún objetivo. No sé si será posible, pero bueno, yo se lo comentaré. Y en todo caso, como digo, es algo que solo os afectaría si vais a utilizar esta lente con cámaras astromodificadas. También hay que decir que esta prueba es algo extrema, con un ISO muy elevado, así que a la vuelta de un viaje que voy a hacer en las próximas semanas a Tenerife y que espero llevarme este objetivo, pues veré hasta dónde puede llegar a afectar ese leak o no en condiciones reales con mi A7S Astro. Así que os invito a que me sigáis por aquí y por redes sociales porque sobre todo esto os iré actualizando. Personalmente creo que es una lente que para todos los que podáis estar interesados en una focal de este tipo ultra luminosa, salvo ese apartado del leak para astrofotografía, creo que nos va a decepcionar. La construcción, el rendimiento, como acabáis de ver en los tests, son sobresalientes. Es un pedazo de objetivo, que eso sí, no es pequeño, pero que siempre que este tamaño o peso os puedan encajar con lo que buscáis, os lo recomendaría sin lugar a dudas. El precio oficial es de $999. Aquí habrá variaciones dependiendo de dónde lo compréis. Yo os dejaré como siempre en la descripción enlaces de afiliado con los que comprando a través de ellos estaréis colaborando conmigo, así como también posibles descuentos que pueda conseguir para vosotros y que iré actualizando a medida que puedan ir saliendo. Así que si valoráis mi trabajo, os agradeceré enormemente que si os decidís a comprar este objetivo u otros de Viltrox, lo hagáis desde esos links. Y si esta review os ha resultado interesante, os recomiendo que ahora, cuando acabe este vídeo, os paséis por las otras dos que os van a saltar ahora mismo en pantalla, en las cuales analice otros dos monstruos que Viltrox ha sacado al mercado. Y no os olvidéis, dejaos un like, un comentario y por supuesto, suscribiros al canal para no perderos nada de lo que está por venir. Como siempre, muchas gracias a todos, cuidaos mucho y hasta la próxima.